Hola, mi nombre es Gonzalo Vega y en este breve espacio podremos responder algunas de las interrogantes planteadas para el examen parcial del curso Ley Penal y Teoría del Delito. Ante la primera pregunta, si considero que debió tramitarse el proceso de acusación constitucional contra el congresista y ministro involucrados o no cabría hacerlo dada la flagrancia delictiva, cuestión personal, no procedería a la acusación constitucional, toda vez que, si bien es cierto, el artículo 99 de la Constitución Política del Perú regula dicha acusación constitucional, dentro de eso, ¿qué se determina? Que se podrá acusar constitucionalmente, en este caso a los congresistas, por la infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, ¿correcto? En este caso, en el presente caso que tenemos aquí, no ha sido por un delito de función, no estamos ante un delito que haya requerido utilizar de sus funciones para que el delito sea consumado. No ha sido un delito de cohecho, no ha sido un delito de tráfico de influencias. Entonces cabe señalar que los delitos imputados tanto al congresista como al ministro han sido cometidos en flagrancia delictiva, regulada en el artículo 259 del Código Procesal Penal, inciso 3, cuando se considera flagrante delito cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, ¿no? De los hechos se tiene que por un descuido de la policía estos sujetos pudieron huir, ¿no? Entonces, aunado a ello, el artículo 16 del reglamento del Congreso nos señala expresamente que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito flagrante. Es decir, nos está planteando una excepción el, ante esta posibilidad de que los congresistas no puedan ser procesados. Entonces, por último, considero que no sería viable el proceso de acusación constitucional contra el congresista y contra el ministro, toda vez que el delito ha sido cometido en flagrancia y no ha sido cometido en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, cabría aplicar los artículos 452 y 453 del Código Procesal Penal, que habla sobre el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios. En cuanto a la pregunta 2, si podría el Perú solicitar a Bolivia la extradición del congresista y ministro, de ser posible, ¿qué requisitos se requieren? Y de no ser posible, ¿qué principios se podría aplicar el Estado peruano para su juzgamiento? En primer lugar, el Estado peruano sí puede solicitar la extradición del congresista y ministro, pues bajo la premisa del principio de territorialidad, la ley peruana se aplica a un hecho punible en el territorio de la República, ¿no? Por lo tanto, se aplicaría la ley peruana. En cuanto a los requisitos, se requiere que la infracción sea susceptible de extradición por la ley peruana, que haya doble incriminación, que el delito sea penado en los dos países y que el agente pueda ingresar al territorio de la República, ¿no? Por otro lado, en caso no proceda esta extradición, en base al principio de representación tipificado en el artículo 3 del Código Penal, establece que la ley peruana podrá aplicarse cuando solicitada la extradición no se entregue al agente a la autoridad competente. Con relación a la pregunta 3, eh, si en condición de representante del Ministerio Público, ¿cuál sería mi accionar? En principio, actuando como representante del Ministerio Público y garante de la legalidad, solicitaría la extradición del congresista y ministro sobre el sustento del principio de territorialidad, en razón de que el hecho ilícito fue cometido en el territorio peruano, en flagrancia,
Y por otro lado, conforme a los hechos advertidos, los requisitos se cumplen a cabalidad, ¿no? Han quedado satisfechos. Se tiene que el delito de homicidio y otros son susceptibles de extradición. eh, Dos, que el tipo penal de homicidio se encuentra penado en Bolivia, hay doble sanción. Y en el supuesto negado que no proceda la extradición, solicitaría la aplicación del principio de representación, ¿no? A fin de que se le impute al autor las normas peruanas y así evitar la impunidad. Y con respecto a la última pregunta sobre cuál sería el procedimiento a seguir en contra de los congresistas involucrados en los hechos y si se contemplaría el tema de la flagrancia. En, en primer lugar, si bien es cierto, el artículo 93 desarrolla la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso por delitos cometidos en ejercicio de su función. Pero en el presente caso, como ya se ha mencionado anteriormente, los delitos han sido cometidos en flagrancia, específicamente el artículo 259, inciso 3, ¿no? Aunado a ello, es menester traer a colación el artículo 16 del reglamento del Congreso, ¿no? El mismo que señala expresamente que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización, pero te planteo una excepción, que es excepto por delito flagrante. En la misma línea, en caso de los delitos cometidos por congresistas, se seguirá lo dispuesto en el artículo 452 del Código Procesal Penal, que regula el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y a otros altos funcionarios, ¿no? En caso de flagrancia, y el artículo 456 nos indica que en estos casos se sigue bajo el proceso común, ¿no? El juez eleva los actuados al presidente de la Corte Superior para que por su conducto se eleven las actuaciones al Congreso o al Tribunal Constitucional, lo que corresponda, a fin de que expida la resolución de autorización de procedimiento. Eso ha sido todo. Muchas gracias.